¿Qué tal, Dreamers? Bienvenidos. Conquistar el mundo suena como algo demasiado ambicioso, casi de película. El clásico villano que quiere tomar el control de todos y de todo. Pero te sorprenderá saber que a lo largo de la historia han existido personas que en definitiva han estado muy cerca de lograrlo. Quédate con nosotros y te platicaremos más al respecto. Mientras te pones cómodo, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas contenido de este estilo. En la historia de la humanidad han ocurrido guerras épicas, donde el destino de civilizaciones enteras ha sido decidido por las espadas de soldados y las órdenes de sus líderes. A continuación, la lista de 5 hombres que casi conquistan el mundo. Número 5. Ciro el Grande. Ciro II, también conocido como Ciro el Grande, es un gran personaje histórico del cual no se habla mucho, pero sin duda es uno de los mayores conquistadores de toda la historia. Siendo hijo de la realeza, al fallecimiento de su padre, Cambises I, Ciro tomó el poder y se convirtió en rey. Ciro gobernó la dinastía aqueménida y expandió su reino hasta convertirlo en un solo imperio. Triunfó no solo a través de la conquista, sino también al mostrar tolerancia y misericordia a quienes derrotó. También es conocido por ser un gran estratega militar y líder político, que se ganaba el corazón incluso de los pueblos a los que conquistaba por la fuerza. Su primera gran hazaña fue vencer al poderoso Imperio Medo, que fue gobernado por Astiages y posteriormente invadió exitosamente Libia y Babilonia, consolidando de esta manera el Imperio Persa Aqueménida. El territorio total que tenía iba del mar Mediterráneo hasta las cordilleras montañosas entre Afganistán y Pakistán, fundando así uno de los imperios más grandes de toda la historia. El imperio persa de Ciro II fue uno de los más prósperos de toda la historia, durando aproximadamente 200 años. Sin embargo, no contaban con que en el año 332 a.C., Alejandro Magno comenzaría una campaña para conquistarlo, terminando así con uno de los imperios más grandes que el mundo haya visto. Número 4. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un militar, emperador de Francia, rey de Italia y conquistador de gran parte del territorio europeo occidental en los inicios del siglo XIX, y es considerado por muchos el estratega militar más brillante de toda la historia. Durante su vida militar, Napoleón Bonaparte demostró gran determinación y frialdad en los momentos difíciles, lo cual en poco tiempo lo llevó a ser nombrado general de brigada, puesto que le otorgaba muchos beneficios y que le abriría más tarde su ascenso al poder. Las más grandes victorias militares para Napoleón se produjeron antes de la toma del poder, invadiendo exitosamente regiones del norte de Italia, consiguiendo territorios del Imperio Austriaco en la región de los Países Bajos, y más tarde Napoleón intentó debilitar el poderío inglés con las campañas militares en Egipto. En 1804 se autoproclamó monarca del primer imperio francés y dio inicio a una serie de campañas militares que culminarían con la conquista de grandes territorios en Europa y en África. Ya para ese momento Napoleón gobernaba a más de 70 millones de personas. En 1813, Napoleón fue derrotado en la Batalla de Leipzig, también llamada la Batalla de las Naciones, que fue el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas y la batalla más importante perdida por Bonaparte. Por eso se vio obligado a abdicar el trono y a aislarse en la isla de Elba, pero el colapso final vino en la Batalla de Waterloo en 1815, donde el ejército napoleónico se enfrentó a las tropas inglesas, quienes terminaron con todos. Esta batalla marcó el fin de la era napoleónica. Número 3. Adolf Hitler. Él es una de las personalidades de la era moderna que estuvo muy cerca de volverse una verdadera amenaza para el mundo entero, máximo dirigente de la Alemania nazi. Tras ser nombrado canciller en 1933, liquidó las instituciones democráticas de la República e instauró una dictadura de partido único, el Partido Nacional Socialista, desde la que reprimió brutalmente toda oposición e impulsó un formidable aparato propagandístico al servicio de sus ideas: superioridad de la raza aria, exaltación nacionalista, pangermánica y militarismo revanchista, además del anticomunismo y el antisemitismo.
La doctrina del espacio vital y el ideal pangermánico de unir los pueblos de lengua alemana lo llevarían a un agresivo expansionismo. En apoyo de su política beligerante, Hitler rearmó a Alemania y reorganizó y modernizó su ejército hasta convertirlo en una maquinaria temible. Desde la Cancillería, Hitler destruyó el régimen constitucional y lo sustituyó por una dictadura de partido único basada en un poder personal. Se iniciaba así el llamado Tercer Reich, que no fue sino un régimen totalitario basado en un nacionalismo exacerbado y en la exaltación de una superioridad racial sin fundamento científico alguno. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer o caudillo de Alemania y sometió al ejército a un juramento de fidelidad. La política internacional de Hitler fue la clave de su prometida reconstitución de Alemania, basada en desviar la atención de los conflictos internos hacia una acción exterior agresiva. Se alineó con la dictadura fascista italiana, con la que intervino en auxilio de Franco en la Guerra Civil Española, ensayo general para la posterior contienda mundial, y completó sus alianzas con la incorporación de Japón en una alianza antisoviética hasta formar el eje de Berlín, Roma, Tokio en 1937. Hitler empezó a rearmar al país para hacer respetar sus demandas por la fuerza. Con ello reactivó la industria alemana, redujo el paro y superó la depresión económica que le había llevado al poder. Luego, apoyándose en el ideal pangermanista, reclamó la unión de todos los territorios de habla alemana. Primero se retiró de la Sociedad de Naciones, rechazando sus métodos de arbitraje pacífico en 1933. Tras el asesinato del presidente austriaco Dollfuss, forzó a la anexión de Austria en 1938. A continuación, reivindicó la región checa de Sudetes, tras engañar a la diplomacia occidental, prometiendo no tener más ambiciones, esto en la Conferencia de Múnich en 1938. Después ocupó el resto de Checoslovaquia, la dividió en dos y la sometió a un protectorado. Aún se permitió arrebatar a Lituania el territorio de Memel en 1939. Cuando el conflicto en torno a la ciudad libre de Danzig le llevó a invadir Polonia, Francia y Gran Bretaña reaccionaron y estalló la Segunda Guerra Mundial. Esto de 1939 a 1945. Hitler había preparado sus fuerzas para esta gran confrontación, que según él habría de permitir la expansión de Alemania hasta lograr la hegemonía mundial. En previsión del estallido bélico, había reforzado su alianza con Italia, Pacto de Acero de 1939, y había concluido un pacto de no agresión con la Unión Soviética en el mismo año, acordando con Stalin el reparto de Polonia. El moderno ejército que había preparado obtuvo brillantes victorias en todos los frentes durante los 2 primeros años de la guerra, haciendo a Hitler dueño de casi toda Europa mediante una guerra relámpago. Ocupó Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. Solo la Gran Bretaña de Churchill resistió el intento de invasión en 1940, pero la suerte de Hitler empezó a cambiar en 1941, cuando decidió invadir Rusia, respondiendo esto tanto a un ideal anticomunista básico en el nazismo como al proyecto de arrebatar a la inferior raza eslava del este el espacio vital que soñaba para engrandecer a Alemania. A partir de la batalla de Stalingrado, en 1943, el curso de la guerra se invirtió y las fuerzas soviéticas comenzaron una contraofensiva que no se detendría hasta tomar Berlín en 1945. Simultáneamente, se reabrió el frente occidental con el aporte masivo de hombres y armas procedente de Estados Unidos, que permitió el desembarco de Normandía en 1944. Derrotado y fracasados todos sus proyectos, Hitler vio cómo empezaban a abandonarle sus colaboradores, mientras la propia Alemania era acusada por los ejércitos aliados. En su limitada visión del mundo, no había sitio para el compromiso o la rendición, de manera que arrastró a su país hasta la catástrofe. Después de haber sacudido al mundo con un sueño de hegemonía mundial de la raza alemana, provocando una guerra total a escala planetaria y un genocidio sin precedentes en los campos de concentración, Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería, donde se había refugiado pocos días después de la entrada de los rusos en Berlín. Número 2. Alejandro Magno.
conocido también como Alejandro el Grande, fue líder del Imperio Macedonio y es considerado por muchos como el estratega más grande de todos los tiempos. Creó uno de los mayores imperios del mundo antiguo, abarcando desde la actual Grecia hasta la India, incluyendo Egipto. Su reinado, caracterizado por una brillante y violenta estrategia político-militar, comenzó por el control de las rebeliones de las ciudades griegas y posteriormente en la conquista del Imperio Persa. Las ininterrumpidas conquistas de Alejandro Magno supusieron la anexión de un vasto e inmenso ámbito territorial que conformaba un imperio universal. La organización administrativa de los nuevos territorios fue asumida por Alejandro desde sus primeras victorias, con una política plural, divergente y compleja, merced a la propia heterogeneidad de las condiciones y circunstancias en las que se encontraban los pueblos y ámbitos incluidos en sus dominios. Otorgó el mando civil y militar de las diferentes regiones de Anatolia y Siria a jefes militares macedonios, a excepción de Caria, cuyo gobierno civil confió a Ada, hermana de Mausolo. En cambio, en el corazón del imperio persa, en el ámbito mesopotámico e iranio, actuaba deliberadamente como sucesor del gran rey Aqueménida, manteniendo la circunscripción administrativa de las satrapías y confiando los cargos de sátrapas tanto a macedonios como a persas. En los territorios de la India, organizó los pequeños reinos existentes como reinos vasallos, conservando en el trono a los príncipes locales que acataron la sumisión a la autoridad suprema del rey macedonio. Esta hábil política permitió la administración del imperio con relativa facilidad, pues una estructura más homogénea habría tropezado con enormes dificultades. No obstante, sí que introdujo novedades en su política económica, al establecer una administración financiera y tributaria ajena a las satrapías, que englobaba amplias regiones bajo el control de hombres de confianza. En buena medida consiguió articular la administración territorial sin hacer coincidir el gobierno político y el poder económico, evitando de esta manera la excesiva acumulación de poderes en las mismas manos. Con respecto a las ciudades griegas, adoptó un criterio de continuidad de la política inaugurada por su padre. Imbuido por la cultura griega de la ciudad, respetó la autonomía de las polis, si bien limitando su potestad con su propia hegemonía. Sin duda, Alejandro supo instrumentalizar la idea panhelénica y el interés común de acabar con la amenaza persa, pero cuando fueron necesarios otros medios de persuasión para silenciar y aplacar movimientos antimacedonios en su contra, no dudó, como en Tebas, en emplear la fuerza y la represión ejemplar o bien en cambiar sistemas y facciones políticas ciudadanas que mostraran resistencia. Él mismo pretendió propagar el modelo de ciudad griega en el ámbito oriental, al jalonear el itinerario de sus conquistas con la fundación de ciudades a las que solía designar con su propio nombre, proliferando por doquier las Alejandrías. Esta política de establecimiento de ciudades y de colonos greco-macedonios, además de servir como estrategia de defensa y de control de rutas comerciales, constituyó la avanzadilla de su proyecto de helenización del imperio, siendo imitada en época helenística, aunque con una repercusión restringida. Hasta el día de hoy no se conoce con exactitud la causa de su fallecimiento a los 32 años de edad. Algunos dicen que fue envenenado y otros que contrajo la fiebre del Nilo o malaria. Número 1. Gengis Khan. Durante el primer cuarto del siglo XIII, Gengis Khan creó el mayor imperio que ha existido sobre la faz de la tierra, el Imperio Mongol. Lideró a un pueblo conquistador que tan solo unas décadas antes estaba formado por pequeños clanes nómadas que desconocían la escritura y se desplazaban por un reducido espacio de las estepas asiáticas. Unificados bajo el liderazgo de Gengis Khan, los mongoles sometieron a grandes imperios como el chino y el persa y a infinidad de pueblos con efectivos militares muy superiores, riquezas ingentes y culturas milenarias. Fueron conquistadores sin metáfora, es decir, sin utilizar máscaras de carácter político, religioso o de otro tipo con las que justificar su dominio. Un imperio forjado a través de la guerra y de la violencia, pero consolidado mediante un sistema de dominación dotado de un andamiaje político-social y organizativo de gran interés por las importantes novedades que incorporó en aquel tiempo. Sin embargo, en Europa ha perdurado una imagen demoníaca vinculada a una supuesta violencia patológica de los mongoles. A pesar de su fama de conquistador cruel y despiadado, Gengis Khan fue un soberano hábil e inteligente que impuso la paz y el orden en sus dominios.
acabó con las seculares rivalidades tribales y el bandolerismo, creó nuevas vías de comunicación, respetó las diferentes creencias de sus súbditos y, sin saber leer, supo valorar la utilidad del lenguaje escrito. Quizás Gengis Khan es la persona que estuvo más cerca de lograr la conquista del mundo. Dreamers, gracias por ver este video. No olvides activar la campanita, dejar tu increíble like y enterarte todo sobre las 5 empresas que colaboraron con los nazis. Se despide de Dreamer. Adiós.